Quiero, quiero decirte, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea de edificación, consolación y exhortación para nuestras vidas. Comenzamos Job capítulo 22, versículo 17. Lo leemos. Decían a Dios, apártate de nosotros, y hace una pregunta. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Ahí está. Estamos hablando de Elifaz, que estaba hablando allá con Job y le decía una observación, que las personas decían, apártate de nosotros, y le hace una pregunta. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Y la respuesta la miramos en el 18. Les había colmado de bendiciones sus casas. Gloria a Dios. Lo que hace el Señor en nuestras vidas nos colma de bendiciones, ¿verdad? Pero hay personas que, bueno, quizá entramos en esa categoría en un tiempo. Y quiero decirlo porque también, pues, pienso que estuve así en un momento, como decía Pablo, en aquellos tiempos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero mientras miraba este versículo, me acordaba también de las cosas que yo hacía en el pasado, lo que yo había vivido. Y es cierto, la escritura cuando dice, decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Cuántas cosas hacíamos anteriormente allá afuera en nuestras vidas cuando no habíamos estado congregándonos, que estuviéramos escuchando palabra del Señor? ¿Qué tantas cosas tú hacías, verdad? Hoy te quiero compartir algo de mi vida en un tiempo donde no me congregaba, pero llega un momento que pues yo miraba las cosas normales, como decimos, ¿verdad? Como tú puedes expresarlo, lo miramos normal. En aquel tiempo recuerdo que tenía dos amigos. Uno de ellos se encargaba de meterse en problemas. Y si te das cuenta, cuando tú te acercas a una persona así, también te va a meter en problemas. Y recuerdo que este amigo pues nos invitaba, me decía vamos para allá. Recuerdo que un día me dijo llévame a un lugar y fuimos. Yo no sabía nada, no había dado cuenta hasta que después pues esta persona llevaba un paquete ahí a esas personas sin saberlo yo. Después me di cuenta, pero yo seguía en amistad con ese amigo y decía, pues bueno, pues vamos a seguir en amistad. Y recuerdo también un día que nos invitó a un lugar donde hacen baile. En ese lugar, pues normalmente siempre hay problemas si tú te has dado cuenta. Ese día me dice, vamos ahí a este lugar. Y dice, y vamos a pasar por el otro amigo, que aquel se llamaba, le decíamos el Chivo. Y dice, vamos a pasar por el Chivo a su casa. Lo fuimos a traer a su casa. Esa persona estaba en su casa tranquilo allá con su familia en su casa. Lo fuimos a sacar de allá. Pues dice, vamos, ahora sí, pues vamos a dar la vuelta, dice él, ¿verdad? En aquel tiempo esto es lo que yo hacía. Pues me salía y trataba de disfrutar, como decimos en aquel tiempo, ¿verdad? Tratar de disfrutar los momentos o lo que nosotros vamos a vivir, algo, experimentar algo. Y pues no se miraba al instante mal, pues decíamos, es lo que hacen las personas. Casi no me gustaba ir de por sí a esos antros o música de disco, no sé cómo tú la conozcas. Casi no me llamaba mucho la atención, pero me invitaba a esta persona y dije, vamos. Entonces decidimos ir. Aquella persona que pasamos a traer por último, recuerdo que, pues bueno, se subió y dijo, está bien, pues vamos y pues, un rato y regresamos. Así dijo él, pues diciendo en su propia opinión, decía, pues vamos un rato y regresamos.
Y yo era el que manejaba, hermano, servidor aquí traía el carro y pues dije, pues vámonos y llegamos al lugar. Cuando nosotros llegamos a un lugar que era música disco o un baile, pues llegamos a ese lugar. Normalmente es difícil encontrar un parqueadero o un lugar donde puedas estacionar tu carro cerca de la entrada. Normalmente siempre está lleno y tienes que buscar más lejos si te has dado cuenta, ¿verdad? Aún en las tiendas a veces no encuentras un lugar cerca y tienes que buscar más lejos. Pues bueno, en ese caso era también algo similar que vivimos. No había espacio cerca para estacionar el carro. Y yo les dije a mis amigos, entren, entren al antro y yo voy a estacionar el carro. Y ahorita regreso. Ahorita nos reunimos para convivir mientras estamos en ese lugar. A ellos les pareció bien, dijeron, está bien, ve y regresas. Y así lo hicimos, hermano. Fíjate qué tanto podemos tardar en buscar un parqueadero. Puedes echar a volar tu imaginación y quizás sean 5 minutos pensándolo, ¿verdad? Dices, pues puedes buscar un parqueadero y te puedes tardar 3 minutos, hasta 5 minutos ya, exagerando si realmente no encuentras un parqueadero. Pues bueno, mientras encontré un lugar, regresé y empezaba yo a entrar al antro. Esto es para que sepamos qué es lo que ocurre en nuestras vidas. Cuando yo iba entrando a ese lugar, ni siquiera entré hasta adentro, solamente llegué a la entrada y la gente venía asustada. Toda la gente ya se estaba saliendo del antro y estaban asustados. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando? Parece que la gente se está equivocando. En vez de entrar, están saliendo. Era algo chistoso, pero era la realidad. ¿Y por qué estaba ocurriendo esto? No es que mis amigos sean tan mal para correr las personas o que estaban haciendo algo demasiado malo para que decidan todos salir. Pero, pero mientras yo miraba salir a las personas, llegó también, llegaron mis dos amigos con los que yo iba. Y cuando veo, pues uno de ellos se venía agarrando la costilla, el estómago. Y el otro me dice, acaban de picar al chivo, a mi compañero. Le habían metido una navaja por el estómago o al lado del estómago, rompiéndole lo que es la parte para respirar, un pulmón. Él venía muy grave, hermano. Y, y si te das cuenta, cuando te preguntaba de cuánto tú te puedes tardar en parquear un carro, pueden ser 3 minutos o 5 minutos. Pero mientras tú haces eso, en otro lugar está ocurriendo otra cosa. Pues bueno, esto fue lo que ocurrió. A uno de mis amigos lo habían picado con una navaja y venía bien grave. Hermano, para que le revienten la parte de adentro, eso que necesitamos para respirar, un pulmón, para reventarlo. Imagínate cómo estaba esa persona. El otra persona que lo traía, que venía también con nosotros, me dice, ya le hablamos a la ambulancia, viene en camino, pero dice, pero el chivo está muy malo.
Yo era el que manejaba y decidimos llevarlo nosotros. Dice mi amigo, vete por el carro, lo vamos a llevar nosotros porque la ambulancia va a tardar. Está bien. Fui por el carro, hermano. ¿Ves las cosas que están pasando? A veces, a veces nosotros no meditamos las cosas, pero siempre ocurren cuando tú te acercas a una persona que anda en malos pasos. Bueno, fui por el carro y decidimos llevarlo. Te comento otra vez, aquella persona que le decíamos el chivo estaba muy mal y no podía respirar. Y yo podía escuchar lo que se quejaba porque no podía respirar. Mi otro compañero me dice, vámonos. Subimos al carro, nos fuimos y mientras íbamos en el camino, me decía mi compañero, vuélate las luces, pásate derecho, dice, porque lo tenemos que llevar deprisa. Y me dice, si te detiene un policía, le vamos a contar lo que está pasando y después el policía nos va a estar abriendo paso para que lo llevemos. Sinceramente, tenía razón, tenía razón su versión. Pero yo, hermanos, te soy sincero, yo al principio no quería llevarme los semáforos, tenía que respetarlos. Al principio yo me detenía y él me decía, vuélate los semáforos. Y sinceramente, cuando yo escuchaba a mi amigo que estaba mal y que estaba respirando como muy deprisa, como desesperado, en ese momento yo quise pues llevarlo al hospital. Y entonces ahí ya decidí empezar a volarme los semáforos. Los agarramos los semáforos en rojo y nos pasábamos derecho, hermano. En el camino encontramos la ambulancia que apenas iba por él, por mi amigo. La ambulancia iba apenas para allá y decíamos, si lo trasladamos a la ambulancia, perdemos tiempo. Mejor vamos a seguir y nos vamos hasta el hospital. Llegamos al hospital, hermano, y dejamos al hermano. Bueno, en aquel tiempo era el amigo, pero ahora lo declaramos el hermano Chivo. Y ahí se quedó, en el hospital, recuperándose hasta que pues quedó bien. Pero mientras, en todo esto que yo te cuento, ¿qué es lo que estábamos haciendo? En realidad, ¿qué es lo que hacemos en ese tiempo que decidimos ir a un antro, a un lugar donde no hay nada que te edifique, donde la presencia de Dios no está y no podemos recibir nada bueno de ese lugar? ¿Qué es lo que hacemos en ese lugar entonces? ¿Qué es lo que hacemos en ese lugar, hermano? Dice la escritura, Job 22:17. Decían a Dios, apártate de nosotros. Así estamos, como lo decía esta persona. Le decimos al Señor, apártate de nosotros. Cuando hace la pregunta, ¿y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de sus casas de bendiciones. Pero sigue narrando y dice, sea el consejo de ellos lejos de mí. Era un consejo, pero estaba pidiendo que ese consejo no estuviera cerca de él, porque no era nada bueno. No era nada bueno, hermano.
¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tú que me escuchas en cualquier lugar del mundo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Vamos a leerlo. Esto es lo que podemos hacer en estos casos. Si tu manera de vivir es de irse a disfrutar pensando que estás disfrutando la vida, mira qué es lo que tienes que hacer. Job 22, versículo 21. Dice la escritura: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con el Señor y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. La tienda son las casas. Ahora, en ese tiempo, son nuestras casas. En aquel tiempo eran tiendas. Pero mira, alejarás la aflicción de tu tienda o de tu casa en este tiempo, ¿verdad? Esto es lo que podemos hacer cuando nosotros nos volvemos al Señor en amistad. Necesitamos tener a nuestro Dios de amigo y no decirle que se aleje de nosotros. Pero a veces estamos haciendo lo contrario. Como decía esta persona, decían a Dios: apártate de nosotros. Recuerda esto, hermano, hermana, porque también para ellas, ¿verdad? Gloria a Dios. A veces así estamos. A veces estamos pensando que estamos disfrutando de la vida, pero cuánto peligro ocurre alrededor de nuestras vidas. Sinceramente, cuánto peligro corremos cuando no ponemos al Señor en nuestras vidas. En esta semana me comentaba un compañero y decía que una persona que se estaba congregando, saliendo del servicio, tuvo un accidente y que estaba grave. Fíjate, saliendo del servicio, yendo a su casa, tuvo el accidente. Ahora, ¿cuánto más cuando no estamos en los planes o no estamos tomando en cuenta al Señor? Imagínate cuando lo que hacíamos yo y mis compañeros en aquel tiempo, no nos estábamos congregando, no estábamos tomando en cuenta al Señor, y todo esto nos ocurrió. Así que es tiempo de reflexionar y quédate con esta palabra. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Que Dios te bendiga.